tocando lo de las falsas doctrinas, ¿verdad? Las falsas enseñanzas. Dios ha puesto algo en mi corazón. Hace días estaba yo leyendo una porción de la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, pero permíteme un ratito antes de ir ahí, quisiera comentar un poquito acerca del contexto de esta historia, ¿verdad? Dice la Biblia en Juan 8, todo el capítulo 8 habla acerca de cuando el Señor Jesucristo dice que estaba en su casa, no estaba en Galilea, estaba con sus hermanos. Y dice la Escritura que sus hermanos le dijeron: si te quieres manifestar al mundo, ¿por qué no subes allá a Jerusalén? Les predicas a todos y les hablas a todos. Y le dice el Señor: todavía no ha llegado mi tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, no es conveniente que yo vaya. Aparte de que los fariseos, los judíos lo querían matar, lo querían asesinar. Pero dice la Biblia que a mitad de la fiesta, ¿verdad? Esa fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que era en diciembre, era en octubre, entre septiembre y octubre, en el otoño, esa fiesta duraba 7 días, la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Y Jerusalén era una romería, era un mundo de gente. Dice la Biblia que a mitad de la semana el Señor Jesús sube a Jerusalén, ¿verdad? Va a Jerusalén, entra al templo y empieza a predicarles, ¿verdad? Y entre esas cosas ahí ocurre el pasaje de la mujer adúltera que fue sorprendida en el acto, ¿verdad? Dice que está predicando, de momento los fariseos llegan y le ponen a una mujer delante de él y le dicen: a ver, ¿tú qué dices? Este tipo de mujeres, dice la ley, que hay que apedrearlas, ¿verdad? Hay que matarlas a pedradas. Y dice la Biblia que el Señor solamente se inclina y después de que lo estuvieron molestando por mucho tiempo, se levanta y dice: el que esté libre de pecado, de cualquiera de ustedes que la están acusando, el que está libre de pecado, que tiene la primera piedra. Y contrario a lo que algunos creen, ¿verdad? Que piensan que se quedó solamente, o sea, que se quedó Jesús solito con la mujer. No, los que se retiraron fueron sus acusadores, ¿verdad? La multitud que estaba con él se quedaron ahí, los que la estaban acusando. O sea, los que no la estaban acusando fueron los que se quedaron junto con Jesús, sus discípulos y la mujer. Y después de eso, ¿verdad? El Señor Jesús sigue predicando, le sigue predicando y dice que muchos judíos creyeron en él. ¿Qué creyeron en él o qué creyeron de Jesús? Que él era el Mesías esperado, ¿verdad? Que era el profeta que Moisés había anunciado, que era el rey de los judíos. Y una vez que había creído en él, vamos a la Escritura, por favor. El título de esta enseñanza el día de hoy se llama Hijos de Dios o Hijos del Diablo, ¿verdad? Vamos a estar viendo acerca de quién es puede ser un hijo de Dios o quién es un hijo del diablo, por muy religioso que sea. Dice, una vez que creyeron en él, el Señor Jesús dice que se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Y entonces los judíos que lo estaban oyendo, los que habían creído en él, le replican y le dicen: nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron. Somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados, verdad? Aquí no está hablando tanto de la esclavitud física, ¿verdad? Porque verdaderamente eran esclavos en ese momento de los romanos, habían sido esclavos de los babilonios, sino que se está refiriendo a una esclavitud espiritual, ¿verdad? Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, espiritualmente eran puros y totalmente perfectos, y sobre todo por participar en sus rituales religiosos, cumplir con la ley de Moisés. Versículo 34 les dice el Señor, 8:34, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Vuelvo a repetir. Señor Jesucristo les dice: ciertamente les aseguro, les dice a los judíos que habían creído en él, que no eran salvos pero todavía no habían nacido de nuevo. Les dice: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Aquí hay algo muy importante, ¿verdad? La única forma de poder ser libre del pecado que nos hace ser pecadores, y que el pecado es el que nos echará a la condenación eterna, ¿verdad? Echará a la humanidad a la perdición eterna del lago de fuego con azufre, es precisamente
precisamente el pecado. Y el único que puede liberarnos del pecado es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque así está establecido por el Padre Celestial. Versículo 37, el Señor les dice: yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. ¿Cuál era el problema con los judíos y con Jesús? La Biblia enseña que cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra y Él va a la cruz del Calvario, en ese momento se firma, dice que se celebraría un nuevo pacto con Dios que sería ratificado por su sangre, ¿verdad? Iniciaría un nuevo pacto. El antiguo pacto entre Dios y su pueblo, ¿verdad? Estaba una de las condiciones principales era que los judíos guardaran toda la ley de Moisés, ¿verdad? Tanto las cosas morales como las cosas rituales, las fiestas, los sacrificios, Pascua y todo lo que tenían que guardar, ¿verdad? Ofrendas, donaciones, etcétera, etcétera. Pero el problema con los judíos es que el Señor Jesucristo prácticamente los estaba incitando a dejar, los estaba motivando a dejar esas tradiciones religiosas para rendirse totalmente y solamente a Él y seguirlo a Él como Dios, ¿verdad? Y también como el Mesías enviado por el Padre, pero ellos estaban aferrados a sus tradiciones religiosas. Por eso es que dice: ustedes procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Ellos pensaban que podían ser libres del pecado, ¿verdad? Y estar bien con Dios a través de sus tradiciones religiosas. Ese era el problema con Jesús. De los judíos con Jesús, y hasta el día de hoy es lo mismo, ¿verdad? Versículo 38 dice: yo hablo de lo que he visto en presencia de mi Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Y en el versículo 42 el Señor Jesús les dice lo siguiente: si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Otra versión dice: ¿por qué no toleran mis palabras? ¿Por qué no aceptan mi palabra, verdad? Dice: ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque él es un mentiroso, él es el padre de la mentira. Sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que yo soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Y versículo 47, que es la parte medular de esta enseñanza, dice: el que es de Dios, escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Aquí la palabra escuchar, ya lo he comentado en otras ocasiones, es la palabra griega akuo, que significa escuchar atentamente, poner atención atentamente para obedecer. Lo que Jesús les está diciendo: pero ustedes no escuchan, o sea, ustedes no están poniendo atención, ni mucho menos están dispuestos a obedecer lo que yo les estoy diciendo, que vengo de parte de Dios. Y bueno, aquí podemos ver una situación, ¿verdad? Podemos ver una situación en la cual el Señor Jesús, en todo este contexto, ¿verdad? Él ya había hecho varios milagros, la gente ya lo conocía, ¿verdad? Y en una parte de esta porción les dicen: bueno, está bien, miren, si no me quieren creer a mí, ¿verdad? Créanme por los milagros que he hecho, porque esos milagros son las obras que el Padre me ha dado como una prueba de que yo vengo de parte de Dios, ¿verdad? Pero definitivamente los judíos se resistían a venir a Cristo Jesús y a rendirse de todo corazón a Él, para que Él los guiara, ¿verdad? Para que Él los guiara, ¿qué? A la salvación y a la vida eterna.
¿Por qué? Porque ellos estaban aferrados a sus tradiciones religiosas. Y aunque el Señor les animaba a creer en Él y recibirlo de todo corazón como el Hijo de Dios, como el Mesías, a pesar de que ellos lo habían escuchado sus razones, su sabiduría, las verdades que les estaba hablando de parte de Dios, los milagros que habían visto, a pesar de eso ellos lo rechazaban. ¿Por qué razón? Bueno, principalmente, una de las razones la podemos ver ahí en el versículo 34, no es ahí, ¿verdad? Pero en el versículo 34 les dice, el Señor Jesús les dice, ¿verdad? ¿Por qué empieza el problema con Él, verdad? Porque Él les muestra, ellos empiezan a rebelarse, a pesar de que ya habían creído en Él como el Mesías. El Señor Jesús les dice, ustedes son esclavos del pecado, porque ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Y ellos no lo podían creer o no lo podían entender, más que nada, no lo podían aceptar porque pensaban que por cumplir con las tradiciones religiosas, no las tradiciones religiosas, sino con las ordenanzas religiosas que tenían que cumplir por causa de la ley de Moisés, por esa razón ellos se sentían que los estaba ofendiendo. O sea, ¿cómo vamos a estar en pecado si mira estamos en el templo guardando la ley de Moisés, cumpliendo las ordenanzas que Moisés nos ordenó, ¿verdad? Y ese tradicionalismo religioso que muchas veces le pasa a mucha gente, ¿verdad? Que muchas veces se mete en el corazón de la gente en el mundo que tiene una religión, la religión que sea, inclusive religiones que hablan de Dios como el catolicismo, como el adventismo, como la luz del mundo. Ese tradicionalismo religioso, esa costumbre, esa tradición religiosa hace que la gente se le nuble la vista, el entendimiento, la mente, el corazón, no pueda ver lo mal que está, ¿verdad? Eso era lo que pasaba con ellos. Desafortunadamente, y es una verdad, a veces la gente que no es religiosa o no es tan religiosa tiene mayor oportunidad de poder tener un verdadero acercamiento con Dios, ¿verdad? Y poder acceder al perdón, la salvación y la vida eterna. Por ejemplo, el Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a los fariseos, los pecadores y las prostitutas van por delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los pecadores y las prostitutas sabían que estaban mal, que estaban en pecado, ¿verdad? Y decían, estamos mal, estamos en pecado. Ni siquiera nos podemos acercar al templo de Jerusalén porque somos pecadores. Yo soy cobrador de impuestos, ¿verdad? Este es prostituta, este es ratero, este es el otro. Sabían que no se podían acercar a Dios, ¿verdad? Bueno, no se podían acercar al templo. Pero los fariseos, como hemos visto en muchas historias, ellos por ese orgullo religioso, por esa religiosidad, ese tradicionalismo religioso, les impedía ver su realidad espiritual. Hay una parábola, no sé si se acordarán, la parábola del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan de esa parábola? Donde dice que el publicano, entran dos hombres al templo, el Señor la cuenta, dice, dos hombres entraron al templo, un fariseo religioso, ¿sí? Y un publicano, un cobrador de impuestos. Dice que el publicano allá refundido en el fondo del templo, ¿verdad? Rogaba y suplicaba y decía, Señor, ten piedad de mí, Señor, sé propicio a mí, ¿verdad? Piádate de mí, ¿verdad? Se lamentaba por su condición pecadora. Pero dice en cambio que el fariseo, el religioso, de pie, ¿verdad? Decía, Señor, te doy gracias, porque yo ayuno 3 veces a la semana, yo doy el diezmo de todo lo que tengo, ¿verdad? Y no soy como ese asqueroso pecador que está allá, ¿verdad? Y dice el Señor Jesucristo, ¿quién regresó justificado a su casa? O sea, ¿quién regresó declarado o perdonado a su casa? Ese publicano, porque él se humillaba delante de Dios, ¿verdad? A veces la religiosidad, a veces el tradicionalismo religioso hace que la gente no solamente, ¿verdad?, se le ciegue la mente, el corazón, sino que también ese orgullo que produce la tradición religiosa en la vida de mucha gente lo aleja de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice en su palabra que Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio, ¿verdad? Y hablando a nivel general, no sé si usted lo sepa, pero en el mundo hay mucha gente que debido a ese tradicionalismo religioso, a su religiosidad,
la gente ha perdido el piso y la noción de las cosas espirituales, como por ejemplo el pecado, la necesidad del arrepentimiento y salvación. ¿Por qué? Porque su religiosidad, sus tradiciones religiosas en su mente y en su corazón piensan que lo justifican delante de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, ir a misa, confesarse cada 8 días, comer la hostia, ¿verdad? Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos tienen como encomienda, una de sus encomiendas para poder entrar al reino de los cielos de ellos, que tienen, ¿verdad?, sus mandamientos como testigos de Jehová, sus principios de ellos, es salir a publicar la palabra de Jehová, el mensaje de Jehová, porque si no salen a publicar, ¿verdad?, les enseñan que entonces por eso se van a ir al infierno. Bueno, al infierno, ellos no creen en el infierno, se van a perder y no van a ser parte de los 144,000. Porque si no se congregan, no se reúnen constantemente, no van vestidos como deben de ir, ¿verdad?, las mujeres con su falda larga, su sombrerito, los hombres, ¿verdad?, con su corbata, su traje, vestidos de pingüinos, ¿no? No están dentro del estándar, ¿verdad?, dentro de las normas de Dios según ellos tienen en su mente, en su corazón, ¿verdad? Entonces todas esas cosas les empañan el entendimiento para que no puedan ver la realidad de las cosas espirituales en sus vidas, como el pecado, como la necesidad de purificación, o sea, de arrepentimiento, la necesidad de salvación y sobre todo de un Salvador. Porque a poco no, la gente, cuando somos religiosos o cuando éramos religiosos en el mundo, no considerábamos la necesidad de tener un Salvador personal, ¿verdad? Porque decíamos, bueno, pues ya me bautizaron, ya me confirmaron, voy a misa, doy mi limosna, me confieso, etcétera, etcétera. Pues eso ya me tiene bien delante de Dios, por lo tanto, ¿para qué necesito a Cristo? Hasta que nos enseñaron que todas esas obras son cosas inútiles. Ahora bien, otra de las cosas es que el tradicionalismo religioso de los judíos que podemos ver en este pasaje, si leemos bien este pasaje de pe a pa, ¿verdad?, en el trasfondo podemos ver que el tradicionalismo religioso tiene la característica que implica contemplar algunas cosas de Dios, ¿verdad?, creencias, doctrinas y ritos. Pero este tradicionalismo religioso también implica mezclarlo con ideas humanas y tradiciones y ordenanzas que no son bíblicas. Estoy hablando a nivel general, ¿verdad?, lo que es la religiosidad o el tradicionalismo religioso en el mundo, ¿verdad? Muchas veces ocurre que en muchas religiones que hablan de Dios se mezclan cosas de la Biblia, cosas del cristianismo, pero también se mezclan con ideas humanas, con tradiciones y ordenanzas que no son bíblicas. Como por ejemplo, ahorita que acabamos de pasar la Semana Santa, ¿verdad?, que se dice que el Viernes Santo no se debe de comer carne, pues se debía de comer pescado, ¿verdad? Pero ahora ya está tan cara la carne que ya creo que ya la Iglesia Católica les dio permiso de pecar comiendo carne, ¿verdad? O ya no lo consideran pecado. Asimismo, todas las religiones en el mundo, en especial las que hablan acerca de las cosas de Dios y mezclan cosas del mundo, pensamientos del mundo, se convierten en movimientos religiosos híbridos. ¿Híbridos qué significa? Mezclado. Cosas de Dios y cosas del mundo. Y ese tradicionalismo religioso hace que la gente pierda el piso y no se dé cuenta de las cosas. Tal como pasaba en ese momento, en el capítulo 8, en ese tiempo, en ese momento, cuando Jesús les estaba enseñando que tenían que ser libres, salvos del pecado, pero ellos decían, somos hijos de Abraham. O sea, somos gente de fe en Dios y en su palabra y en sus ordenanzas. Y el Señor les dice, sí son hijos de Abraham, sí son gente que tiene fe, pero a pesar de que tengas fe, necesitas ser libre, salvo del pecado. Y ese es un grave problema. Hace tiempo, quisiera comentar que hace tiempo me puse a investigar acerca de un movimiento, unos grupos místicos religiosos
que se le conoce cuarto y quinto paso de AA, no sé si han escuchado, los famosos grupos de cuarto y quinto paso. Aquí en Córdoba hay algunos guerreros valientes y otros guerreros de no sé qué, ¿verdad? Hay muchos grupos de cuarto y quinto paso. ¿Qué son estos grupos? Estos grupos, la misma Asociación de Alcohólicos Anónimos dice que no son pertenecientes a ellos, que son grupos que contemplan cosas espirituales, ¿verdad? Que hablan de Dios, hablan de la palabra de Dios, que les dan un tipo como de terapia, ¿verdad? Pero que verdaderamente no son parte de la Asociación de Alcohólicos Anónimos a nivel internacional. Estos grupos, ¿de dónde provienen? Provienen del catolicismo. ¿Por qué? Porque en la literatura, por ejemplo, de Alcohólicos Anónimos, cuarto y quinto paso habla acerca del aspecto espiritual para que el alcohólico pueda restaurarse, sanarse a sí mismo y pueda completar su restauración, ¿verdad? Su sanidad de la enfermedad del alcoholismo. Y si ustedes en alguna ocasión han tenido la oportunidad de asistir a un grupo de esos de cuarto y quinto paso o ver un video, que no les recomiendo que vayan a meterse en eso, sobre todo si no tienen suficiente conocimiento bíblico, estos grupos de cuarto y quinto paso, sus reuniones, sus servicios son muy parecidos a un culto evangélico, un culto cristiano, porque cantan canciones de Jesús Adrián Romero, por ejemplo, de Marcos Witt, canciones de Marcos Yaroide, por ejemplo. Hablan acerca de la palabra de Dios, dan sus testimonios de sus experiencias espirituales, etcétera, etcétera. Hablan de la Biblia, usan pasajes de la Biblia, principalmente los que hablan acerca del amor, del perdón, de la restauración, ¿verdad? Pero a su vez mezclan cosas de la psicología, la autoayuda, la metafísica cristianizada neopentecostal y otras cosas más, el famoso G12. Aparte de que cada cierto tiempo, ¿verdad?, programan un viaje a la hacienda. ¿Nunca han escuchado eso? Los viajes a la hacienda. En estos grupos son muy comunes. Bueno, es muy común que en estos grupos de cuarto y quinto paso, que no son, vuelvo a repetir, de AA, sino que son grupos religiosos, son sectas de hecho, son sectas religiosas de origen católico. Cada cierto tiempo hacen un viaje a una famosa hacienda, ¿verdad? En cada parte de la República Mexicana donde hay un grupo de esto, cada cierto tiempo organiza un viaje a la hacienda. ¿Qué hacen en la hacienda? Bueno, de buena fuente y muy cercana, ¿verdad? Lo que hacen, lo primero que les dicen, ¿sabes qué? Tienes que ir a la hacienda para que vivas la experiencia. Esto es como los congresos cristianos, ¿verdad? Te invito al congreso de hombres, ¿verdad? Oye, pero ¿qué se hace? No, te invito a que vayas para que lo vivas la experiencia y lo sepas. Es el mismo marketing, ¿verdad? Esa es la misma estrategia de marketing. Bueno, pero ¿qué se hace? Bueno, pues a lo mejor vamos a nadar, o a lo mejor vamos a andar en caballo y escuchar unas pláticas, pero mentira, llegando, ¿verdad? Desde que llegas, te bajas, te quitan el teléfono, tu ropa, cosas con las cuales te puedes escapar para que no te escapes. Y a cierta hora de la noche, ¿verdad? A los que van les llaman escribiente, los meten a un cuarto oscuro con unas velitas, unas mesas y los ponen a escribir como 40 páginas, ¿verdad? No tanto, ¿verdad? Pero sí unas 20, 30 páginas de cosas de su vida, de traumas, cosas que les han pasado, sus pecados, sus maldades que han cometido, que se abusaron de ellos, etcétera, etcétera. Y junto con el escribiente está un oyente, ¿verdad? Que es alguien que supuestamente lo va a ir guiando, ¿verdad? Tengo un conocido que un día me contó que lo llevaron, lo invitaron porque era alcohólico, él sigue siendo alcohólico. Dice que los metieron en la tarde y noche, estuvieron como 1 o 2 días, ¿verdad?, sin dormir ahí, ¿verdad? Ahí los tienen trabajando su mente para empezar a bajarles la guardia, ¿verdad? Y después de eso dice que allá a lo lejos, ¿no?, afuera se escucha, bueno, no afuera, pero es un cuarto grande, dice que se escuchaban como alaridos, como aullidos, música de tambores, ¿verdad? Cassandra, como estaban danzando ahí algo, ¿no? Y aparte de eso, de todo eso, dice que experimentan muchas sensaciones extrasensoriales, y aparte de eso ven cosas, ¿verdad? Ven demonios, ven ángeles. En la mañana ven que el sol brilla más, ¿verdad?
algunos dicen que han visto a Jesús en esas experiencias, ¿verdad? Y esto no es otra cosa más que una mezcla del ocultismo, del misticismo católico, ¿verdad? Carismático, con cuestiones de metafísica, del G12, ¿verdad? Porque en cierta parte de todo esto, ¿verdad? Porque están 3 días, se van un viernes, sábado y el domingo se regresan. Parece que el sábado en la noche, después de que escriben toda su vida, ¿verdad? Los hacen que agarren su tambache de hojas y ya sea que los claven en una cruz o que los quemen en una fogata, ¿verdad? Y a eso se le llama quema de pecados. Y después de eso hacen una rueda, ¿verdad? Dicen, ya en esta hora el Señor ha tomado sus pecados y ya están libres de esa vieja vida que estaban llevando, ya están libres, siéntete libre, ¿verdad? La gente llora, se emociona, ¿verdad? Aparte de lo que yo creo que los demonios nos han de tocar, porque los demonios les hacen sentir sensaciones, cosas, sentimientos de paz, sentimientos de mucha alegría, de mucha tristeza, que lloran, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y algo así muy parecido ocurre en muchos lugares donde es un tradicionalismo religioso mezclado con misticismo, al igual que los judíos, que también tenían muchas tradiciones religiosas. Y todas estas cosas hacen que la gente se confunda y crea que ya está bien delante de Dios. Pero por eso Dios nos dice en su palabra y en este día dice, si el Hijo no los hace libres, o sea, prácticamente le estaba diciendo, lo que ustedes necesitan es someterse a mí, ceñirse a mí y seguirme a mí al pie de la letra para que yo les guíe por el camino de Dios. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo, ahora se tenían que someter a Él. Pero muchos judíos que aún habían creído en Él, o habían creído parcialmente, no aceptaban de todas las palabras de Dios, ¿verdad? Porque Jesús es Dios. ¿Sí? ¿Y por qué no las aceptaban? Porque verdaderamente, como dice el Señor, ustedes no son descendientes de Abraham. ¿Cuál es la característica de Abraham, verdad? La Biblia, la palabra de Dios dice que a Abraham se le conoce como el padre de la fe. ¿Por qué el padre de la fe? O el fundador de la fe, ¿verdad? De la fe abrámica o de la fe en el Señor. Porque Abraham fue fiel en todo al Señor, ¿verdad? En todo lo que le dijo, lo que lo llamó, lo que le prometió, y en esperarse hasta que le cumpliera la promesa de darle un hijo, el hijo de la promesa, que era Isaac, ¿verdad? Por eso le conocen como el padre de la fe. El Señor Jesús en este pasaje les está diciendo, ustedes no son como Abraham. Si Abraham viviera, si Abraham estuviera aquí, él me amaría y se sometería a mí porque él creía verdaderamente en Dios y creía que al creer que yo vengo de Dios, entonces se iba a rendir a mí, ¿verdad? Y a lo mejor, aunque algunos pensaban, en ese momento los judíos pensaban que Jesús venía de parte de Dios, ellos no querían soltar su tradición religiosa, ¿verdad? A veces la tradición religiosa es pesada, es fuerte en el corazón de la gente. Recuerdo que había una señora que contaba, ¿verdad?, que ya la habían evangelizado. Contaba que la habían evangelizado, le habían predicado, pero aún así tenía una estatua de la Virgen de Guadalupe como de este vuelo, ¿verdad? Y aunque ya no la adoraba ni nada, ¿verdad?, cuando entraba a su casa decía, discúlpame morenita, pero ya no te voy a poder adorar aquí, ¿verdad? Como que su tradición religiosa todavía la tenía bien atada. Hasta que con el paso del tiempo entendió, bueno, pues esto no es nada, ¿verdad? A veces se enamora la gente de las tradiciones religiosas, sí. Hay un arraigo, hay un apego muy fuerte. A mucha gente le cuesta mucho trabajo desarraigarse de la idolatría, por ejemplo, para entregarse totalmente a Cristo. Por eso es que mucha gente no se llega a convertir cuando se evangeliza, ¿verdad? Dice, no, pero es que ¿cómo voy a dejar mi iglesia, mi virgencita, ¿verdad? Mis San Juditas Tadeo, ¿no? ¿Cómo voy a dejar, verdad, los escritos de Elena G. de White, que dicen que no son de Dios? Es una atadura al tradicionalismo religioso para mucha gente. Y por eso el Señor Jesucristo les dice, miren, ustedes no son verdaderamente descendientes de Abraham, hablando espiritualmente con respecto a la fe, sino que ustedes se están comportando como su padre espiritual, o sea, como el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué les dice, ustedes son hijos del diablo, se están comportando como el diablo?
porque se resistían a aceptar completamente el llamado, ¿verdad? El llamado de Dios, el llamado del Señor, su mensaje de arrepentimiento, de arrepentirse del pecado, de volverse a Dios, sobre todo principalmente de aceptarlo a Él como Señor, Salvador y Mesías. ¿Sí? Y quiero volver a leer una parte solamente de este pasaje que estuvimos ahí viendo. Juan 8, pero del 42 al 47 solamente, donde les dice el Señor: si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, si Dios fuera su Padre, si verdaderamente Dios fuera su Padre, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. O sea, aquí estoy con ustedes, yo vengo de parte de Dios, pero no me aman, ¿verdad? Yo no he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Y de aquí podemos sacar alguna cosa, ¿verdad? Que verdaderamente es de Dios, o bien no es cristiano, no es salvo, ¿verdad? Pero tiene deseo de congraciarse con Dios, de acercarse a Dios, porque es neófito, porque no conoce nada de la Biblia, ¿sí? Aunque esté atado espiritualmente al pecado, pero cree en Dios y ama a Dios, porque hay gente allá afuera en el mundo, ¿verdad?, que aunque no es creyente, no es cristiano, sí cree en Dios y tiene a Dios en su corazón, ¿verdad? Tiene un gran espacio para Dios en su corazón. Entonces, cuando se le predica, se le evangeliza, se le enseña que Jesús viene de parte de Dios como su enviado para guiar a la humanidad, acepta a Jesús como su Señor y su Salvador y se le somete totalmente, ¿verdad? Versículo 43 dice: ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra, ¿verdad? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio usted ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él miente, expresa su propia naturaleza, porque él es un mentiroso, es el padre de la mentira. Una de las cosas que podemos sacar de estos versículos que acabamos de leer es que ellos no podían aceptar el mensaje de Jesús, las palabras del Señor Jesús, porque verdaderamente, aparte de estar muertos espiritualmente, aparte de eso, ellos estaban totalmente dominados por el reino de las tinieblas y estaban cegados, ¿verdad? Aparte de esa ceguera y ese gobierno espiritual, su orgullo religioso era un gran estorbo, era una gran barrera para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo le resplandeciera en su mente y en su corazón, ¿verdad? El orgullo religioso es una gran barrera, ¿verdad?, entre Dios y el hombre, porque el hombre dice: bueno, yo estoy bien por mis tradiciones religiosas, yo estoy bien porque voy a la iglesia, yo estoy bien porque hago mis oraciones, yo estoy bien porque hago obras buenas. Sí, soy malo, soy pecador, ¿verdad?, pero también hago cosas buenas, no soy asesino, no soy violador, no soy delincuente, ¿verdad?, no soy narcotraficante, todo el mundo peca. Entonces ese orgullo religioso nos separa de Dios, ¿verdad? Y otra de las cosas que hay que entender, que la gente que está gobernada por el pecado y por el reino de las tinieblas, aunque sea muy religiosa, porque eso eran los judíos, y son hasta el día de hoy, en realidad no toleran las palabras de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Jesucristo, que es Dios, ¿verdad? Una persona, por muy religiosa que sea, cuando se le predica el Evangelio, se le evangeliza, se le muestran sus realidades espirituales y el llamado del Señor al arrepentimiento y a convertirse a Él, lo rechazan. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene gobernados. La Biblia dice que el Dios de este siglo le cegó el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso Evangelio. También, ¿por qué la gente religiosa no acepta el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, verdad? Porque las palabras del Señor Jesucristo siempre confrontaron al hombre con su realidad espiritual. El mismo Señor Jesús dijo: a mí me aborrecen porque yo les hago ver lo que está mal, ¿verdad? Les hago ver lo que están equivocados. Entonces, para la naturaleza espiritual corrompida, caída del hombre, pues eso le repudia, le fastidia. Si a nosotros los cristianos, que se supone que somos salvos y llenos de la vida eterna, ¿verdad?,
Nos fastidia a veces cuando alguien nos reprende, pues con mayor razón a una persona que está en la carne, ¿no? Además, a la carne, como se le llama espiritualmente hablando, no le gusta la verdad. A la carne le gustan las mentiras, la hipocresía religiosa, el egoísmo, el odio. En la carne no hay humildad, no hay verdad, no hay justicia, no hay honradez, porque esa es la esencia espiritual del pecado y de Satanás, ¿verdad? Del pecado de Satanás. Por eso el Señor les muestra que en verdad, a pesar de ser muy religiosos y tradicionalistas, su naturaleza era diabólica, no era de Dios. Versículo 45 dice: y sin embargo, a mí que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado si digo la verdad? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? En el versículo 46, él mismo, ¿verdad?, después de hacer esta pregunta retórica, les dice: el que no es de Dios, el que no pertenece a Dios, el que verdaderamente no hay un lugar en su corazón, no hay un anhelo en su corazón por Dios, aunque no seas cristiano, ¿verdad?, aunque seas el peor pecador del mundo, el que no es de Dios no escucha a Dios. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Algo muy tremendo. Y aquí hay algo que también quisiera comentar, ¿verdad? Hay dos verdades muy tremendas en esta porción bíblica, ¿verdad?, en las que podemos distinguir cuando alguien en realidad pertenece a Dios o no pertenece a Dios, ¿verdad? Aquí ya me voy a meter un poquito más con la iglesia, con el cuerpo de Cristo, pero también sin dejar de lado al mundo, ¿verdad? Jesús dice que cuando alguien en verdad no es de Dios, cuando alguien en verdad es de Dios, o bien quiere agradar a Dios, tal persona presta atención a las palabras de Jesús, de Jesucristo. ¿Por qué? Porque, como dijo él, porque viene de parte de Dios, y obedece al Señor y a su mensaje y a la palabra de Dios, abrazándola con todo su corazón y poniéndola por obra al pie de la letra. Vuelvo a repetir: cuando alguien que en verdad es de Dios, pertenece a Dios o quiere agradar a Dios, va a obedecer a Jesús, va a abrazar su palabra, su mensaje, y la va a poner por obra al pie de la letra, cuando alguien es de Dios. Esto, por ejemplo, alguien que sea o no sea cristiano, cuando la palabra de Dios cae en su mente y en su corazón, esta va a producir fruto. ¿Cómo se va a manifestar el fruto de la palabra de Dios en la vida de una persona? En los cambios en su vida. Si antes robaba, va a dejar de robar. Si antes mentía, va a dejar de mentir. Si antes maldecía, o sea, si antes decía malas palabras, groserías, va a empezar a hablar correctamente. Va a haber obediencia, va a haber obras de justicia y de amor. Pero alguien, aunque sea muy religioso, ya sea evangélico, sea cristiano, o de alguna religión del mundo, cuando no es de Dios esa persona, sino que pertenece al diablo, no va a obedecer el mensaje del evangelio, la palabra de Dios, las enseñanzas del Señor Jesucristo, y va a rechazar la autoridad divina y mesiánica de Cristo Jesús, ¿verdad?, por muy religioso que parezca. Esto con tristeza lo decimos, ¿verdad?, pero muchas veces muchos de nosotros, los cristianos, los evangélicos, que decimos que somos cristianos, que nos congregamos a lo mejor constantemente, que oramos, que leemos la Biblia, cuando leemos la Biblia pero no la ponemos por obra, no la ponemos en práctica, estamos demostrando que verdaderamente no somos de Dios. Y se va a ver feo, pero la realidad de las cosas es que pertenecemos al diablo. Porque ¿cuál es, aparte de que el diablo, ¿verdad?, es asesino, cuál es una de las características principales de Satanás? Que es rebelde a Dios. La rebelión es parte de la naturaleza diabólica. Y a veces sabemos personas que tenemos una apariencia, ¿verdad?, de piedad, de muy cristiano, muy piadoso. Dios lo bendiga, hermano. El Señor esté con usted, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero en nuestra vida diaria hay una rebelión tremenda contra el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no lo obedecemos. No nos sujetamos a su voluntad.
al amor, la santidad, la justicia, la humildad y la bondad que Él predica, que nos ordena guardar. Aunque digamos, yo soy de Cristo, Cristo rompe las cadenas, así como no. Ahí se va a manifestar que la persona verdaderamente no es de Dios, sino que pertenece al diablo. Pero si es el que canta en la alabanza, ¿verdad? Es el director del sí, pero pues ahí el chamaco, ¿verdad? Anda ahí saliendo de ahí, anda enamorando a las siervas, ¿verdad? Siervas de 15, 16 años. Y ya está por ahí, parece que tiene una colonia, ya tiene una embarazada. No es de Dios, es del diablo. Otro ejemplo es, por ejemplo, todo aquel que escucha el Evangelio, gente que no es cristiana, y lo rechaza al Señor y el llamado de venir a Él y arrepentirse del pecado, lo rechaza, ¿verdad? Dice, no, yo no necesito eso. Ahí se demuestra que el diablo lo tiene controlado y la carne lo gobierna plenamente, ¿verdad? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, de esto no va a tratar toda la plática, pero ¿qué va a pasar en la vida de esas personas que muchas veces Dios por misericordia nos empieza a quebrar, ¿verdad? Nos mete en una prueba, una dificultad, un accidente, una enfermedad, una tribulación que casi sienten que se mueren, y entonces, sí, Dios mío, perdóname, ayúdame, ¿verdad? Como a muchos de nosotros nos pasó antes de venir a los pies de Cristo y someternos a Él. Rechazar a Cristo y el Evangelio, rechazar al Señor, el Evangelio, sus palabras, etcétera, etcétera, sus enseñanzas, es la muestra del odio que hay en el corazón del hombre hacia Dios, hacia Cristo Jesús, y demuestra la influencia demoníaca, diabólica de la vida de la persona, sea cristiana, sea evangélica o no lo sea, que es parte de lo que el Señor está hablando aquí, ¿verdad? El que es de Dios escucha las palabras de Dios y las obedece. El que no es de Dios las aborrece, las rechaza, ¿verdad? Como acabo de mencionar, en esto lo podemos ver en personas que son cristianas, ¿verdad? Bueno, que se proclaman cristianas, que se congregan, oran en la Biblia, alaban, danzan, etcétera, etcétera. Sirven en la iglesia quizás, pero la palabra de Dios no hace ningún efecto en ellos. Viven como les agrada, como les conviene, como se les pega su regalada gana. Tal persona, aunque nos digamos cristianos, nos digamos evangélicos, verdaderamente no pertenecemos a Dios. Solamente, ¿verdad?, estamos en una hipocresía religiosa con apariencia de piedad. ¿Qué es la piedad? La obediencia a Dios. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que las Sagradas Escrituras nos enseñan que el Señor Jesucristo dejó instituida a la iglesia como su cuerpo, o sea, como su medio de acción para obrar en el mundo, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo y el Señor Jesucristo sigue obrando en el mundo, o sea, obrando en esta tierra a través de su cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando alguien que es evangélico, que es cristiano, no se somete al cuerpo, o sea, el cuerpo del Señor, o sea, la iglesia, o alguna congregación local, ¿verdad?, que es parte del cuerpo. Las congregaciones locales son partes del cuerpo universal del Señor, ¿verdad? Pero a veces hay gente evangélica que no se somete al cuerpo, no se somete a los líderes, a los hermanos, no se somete al discipulado y doctrina bíblica que se le da, ni mucho menos a la exhortación y corrección. Esa persona, entonces, en verdad no pertenece a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo viene de Dios, o es de Dios. Yo conozco gente, y creo que todos conocemos gente, ¿verdad? Algunos que dicen, no, yo me congrego aquí solito, ¿verdad? Yo voy a ver la transmisión en vivo del hermano Gustavo Méndez, y aquí canto y alabo, ¿verdad? Aquí adoro, aquí mismo le paso el ofrendero a la familia, ¿verdad?, para tener al rato para la unción de la coca, ¿verdad? Pero ¿por qué no te congregas? Porque soy cristiano, yo soy de Cristo, no tengo mucha necesidad de congregarme, ¿verdad? O bien hay gente evangélica, gente cristiana que anda de iglesia en iglesia, llega a una iglesia, no le gusta, llega a otra iglesia, no le gusta. ¿Y qué es lo que no les gusta? Que
que se tienen que sujetar a la autoridad de Cristo, ¿verdad? En la iglesia, en el cuerpo, hay autoridad. Debe de haber autoridad y sumisión sana, obviamente, ¿verdad? Porque si no se crea, se cae en una secta, en un movimiento sectario. Lucas 10, por favor, capítulo 16, dice lo siguiente. Dice, entonces dijo Jesús, ¿verdad? Entonces dijo a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes me acepta también a mí. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios quien me envió, ¿verdad? Con respecto al Evangelio, por ejemplo, cuando a alguien se le predica el Evangelio, a alguien que no es cristiano, se le predica, se le evangeliza, se le anima a que crea en Jesús, a que se someta a Él, a que venga a Él, que se rinda a Él y que lo obedezca, ¿verdad?, en arrepentirse. ¿Cuáles eran los mensajes principales del Señor? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Crean en mí, ¿verdad?, que yo vengo de parte de Dios. Crean en mí que yo soy Dios como el Padre, ¿verdad? Obedézcanme. Y cuando la gente se le evangeliza y rechaza a un cristiano que le está hablando de Jesús, del Evangelio, entonces la persona está rechazando a Dios. Pero en el caso de la iglesia, de los cristianos, cuando por ejemplo un pastor, un maestro bíblico, un líder, un hermano común y corriente predica en la iglesia, le predica a la iglesia, ¿verdad? O sea, le predica a los cristianos, los enseña, los exhorta y aún los corrige. Muchas veces hasta un hermano, el hermano más, que digamos, pues no doy ningún clavo, ¿verdad? Este puede ser usado para exhortarnos y corregirnos, y escuchamos y obedecemos la enseñanza, la dirección, la exhortación y la corrección aún. Entonces estamos escuchando a Cristo verdaderamente y estamos escuchando al Padre. Hoy en la actualidad hay mucha gente que dice, va a venir un profeta que nos va a dar palabra, ¿verdad? Y ahí contratan al profeta, ¿verdad? Y el Señor me dice que a ti te va a dar las naciones por herencia, ¿verdad? Y el Señor me dice que tú vas a tener un ministerio grande, ¿verdad? Y el Señor me dice que tú vas a ser próspero. Y ahí está la gente, ¿verdad? Un ministerio internacional, ¿verdad? Cuando lo único, bueno, no demerito el don de profecía, que sí existe, es real, el ministerio profético que es real, pero lo que muchos de nosotros necesitamos hacer es sujetarnos al cuerpo, ser miembros los unos de los otros, ¿verdad? Estar adheridos, estar sujetos, estar unidos, como la iglesia cristiana primitiva estaba, ¿verdad? Tanto la iglesia estaba sometida a los líderes, como los líderes estaban sometidos a la iglesia. Porque no, los líderes, los pastores eran plenipotenciados, ¿verdad? Pero tampoco la iglesia hacía lo que se le pegaba, se le daba la gana. Ahora bien, por ejemplo, cuando un evangelista predica también es lo mismo, ¿verdad? Y rechazan el evangelio, pues esa gente no pertenece a Dios o no quiere pertenecer a Dios, ¿verdad? Y en estas cosas, ejemplos tan sencillos, tanto la gente del mundo que rechaza el Evangelio, rechaza a Cristo como Señor y Salvador, como en los cristianos evangélicos que rechazamos la autoridad de Cristo en el cuerpo, la enseñanza, la doctrina y aún la exhortación y la corrección, la disciplina, ¿verdad? Ahí podemos diferenciar quién es de Dios y quién no es de Dios, quién es de Cristo y quién no pertenece a Cristo. Como el ejemplo que acabo de decir de los cristianos que andan de iglesia en iglesia, ¿verdad? Obviamente, si es una iglesia de mala doctrina, pues sabes que salte de ahí, porque ahí predican estas herejías, ¿no? Pero si va de una iglesia a otra iglesia de sana doctrina y no se sujeta a ninguna iglesia, porque no se quiere sujetar a la iglesia y al pastor, a la autoridad, entonces no es de Dios, no es de Cristo, es del diablo. Porque la rebelión es parte de la naturaleza diabólica, ¿verdad? Ahora bien, en base a esto que estamos comentando, que es muy importante, ¿verdad?, entenderlo,
podremos evaluar muchas cosas, primero que nada, de nuestra vida y también de la vida de la gente que nos rodea. Y digo, ¿por qué de la gente que nos rodea? Porque si a la hora de evangelizarle a alguien, no sé si se han dado cuenta que a veces hay gente que le está predica y predica y predica, evangeliza y evangeliza a un amigo, a un pariente, a un vecino por años, ¿verdad? Y la persona nada más dice, no, yo no quiero saber nada. No, yo soy masón, yo conozco. No, yo soy metafísico, yo tengo al Cristo en mi interior, ¿verdad? Yo tengo al Cristo interior, ¿verdad? Yo sé cómo liberarme. No, yo soy devoto de la Virgencita, ok. ¿No? Este no quiere pertenecer a Dios, este no es de Dios definitivamente, pues entonces no conviene seguir perdiendo el tiempo con él. Cuando esa hora que le dedico a él, me puedo ir a buscar a otra persona para evangelizarle, y si da fruto, se acepta y escucha y da fruto, pues seguir adelante discipulándolo, ¿verdad? Predicándole la palabra. O sea, en pocas palabras, la buena tierra, o sea, un corazón sincero y noble, aunque no conozca de la palabra de Dios, aunque no sea cristiano, siempre va a dar buen fruto, ¿verdad? Siempre va a haber cambios en su vida. Pero la gente religiosa generalmente es engañosa y muy difícilmente dará fruto, ¿verdad? O sea, difícilmente van a permitir que la palabra de Dios cause efecto en su vida, que ese es uno de los puntos principales de esta enseñanza. El que permite que la palabra de Dios, que la palabra de Cristo, ¿verdad? Las enseñanzas del Señor, cambie en su vida, transforme en su vida, esa persona es de Dios. El que escucha la palabra, sea el Evangelio, escucha las predicaciones, las enseñanzas, los mandamientos de Dios, del Señor Jesucristo, no permiten que cambie en su vida, entonces esa persona no es de Dios, es del diablo. Aquí nada más hay, ahora si dijera López Obrador, o están con la transformación, o están en contra, ¿no? O sea, o estás con Cristo, o estás en su contra. O estás con Dios, o estás con el diablo. No hay áreas grises. Esto a nosotros nos sirve para decir, bueno, a ver qué estoy haciendo, ¿verdad? Estoy dejando que la palabra de Dios, estoy dejando que la palabra del Señor, que la Biblia, estoy dejando que las predicaciones, las enseñanzas que escucho en la iglesia, los devocionales que recibo, ¿verdad? Los devocionales que me mandan otros amigos, estoy dejando que transformen mi vida, o estoy estancado en el pecado, no cambio. Si estoy cambiando y voy avanzando, entonces soy de Dios. Pero si por una oreja me entra y por otra me sale, entonces no soy de Dios, soy del diablo. ¿Cómo, hermano? Pues Jesús lo dijo. Si Jesús lo dijo, quiere decir que es verdad, ¿no? Bueno, para concluir, dale punto ahí. A manera de conclusión, quisiera decir que en este mundo, con respecto a Dios, cada quien elige si se convierte en un hijo de Dios o sigue siendo un hijo del diablo. ¿Por qué sigue siendo un hijo del diablo? Porque la Biblia enseña que desde que nacemos en el pecado, hay dos cosas que ocurren. Estamos esclavizados al reino de las tinieblas y espiritualmente somos hijos del diablo. Porque el pecado es la esencia espiritual de Satanás. Y como nacemos en el pecado y con el pecado, somos hijos del diablo. Cuando esto alguien no entiende, que por naturaleza eres hijo del diablo, y dices, yo no quiero ser hijo del diablo, quiero ser hijo de Dios. Ah, bueno, ¿qué tengo que hacer? Conviértete a Cristo. Escucha y cree en Jesús y obedécelo, y entonces te convertirás en hijo de Dios. Los hijos de Dios se caracterizan, dice la Biblia, ¿verdad? No vais ahí porque no está ahí, pero en 1 de Juan, capítulo 5, 18, dice que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. ¿Qué pecado? Cualquier clase de pecado. ¿Es posible vivir sin pecar en Cristo? Sí, sí es posible. ¿Media hora? Sí. ¿Medio día? También. ¿Un día? Sí. ¿Una semana? Claro. Los hijos de Dios, decía el apóstol Juan, dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, por hablar de mentirosos, de chismosos, de maldicientes, de libidinosos,
de rateros, ¿verdad? Agarrando cosas que no debemos, de defraudadores, defraudando a la gente en los grupos de compartamos, ¿verdad? Como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, de violentos queriendo pegarle a medio mundo de patadas y cachetadas. Yo conocí una persona que era maestro de Biblia y cuando alguien se le atravesaba, ¿verdad? En la calle, casi se bajaba y le pateaba la puerta. Bueno, no, casi se bajaba y les pateaba la puerta del coche. Ya luego llegaba a su congregación e iba a dar clase bíblica. Y ese mismo le daba unas pelas a su mujer, unas palizas, hasta que la mujer se fastidió de él, se divorció. ¿Cómo te vas a divorciar si el divorcio no es de Dios? Yo no he caído en adulterio, sí, pero ya no lo aguantaba el pelado. Cada rato. Hace no mucho me contaron la historia de un pastor que se murió por acá abajo, no voy a decir dónde, porque a lo mejor los hermanos que me están viendo lo conocen, ¿verdad? Pero un pastor, ¿verdad? Que ya había levantado una iglesia, una congregación. Viene el COVID, se muere de COVID y después empiezan a salir los comentarios, ¿no? Cosas que no se sabían mucho, ¿verdad? Pero resulta que este hombre, a pesar de que pastoreaba, predicaba, discipulaba, evangelizaba, también le pegaba a su mujer, le decían el pañuelo, porque se la sonaba. A pesar de ser pastor, con eso podemos decir que ese tipo de gente no son hijos de Dios, no son de Dios, sino que son del diablo. ¿Sí? Los verdaderos hijos de Dios son gente que permite que la palabra y el mensaje del Evangelio dé fruto en abundancia en su vida. Por eso dice Jesús: si ustedes me aman, ¿verdad?, guardarán mis palabras. Y ahí mismo en el Evangelio de San Juan dice: y los hijos de si ustedes darán mucho fruto, y eso le dará honra a mi Padre, ¿verdad? Para finalizar, quisiera decir que en este mundo a cada quien nos toca decidir. ¿Qué es lo que tenemos que decidir? ¿Ser hijos de Dios o ser hijos del diablo? Y como dijo Jesús, el esclavo no permanece para siempre en la familia. O sea, el esclavo, en pocas palabras, no va a entrar al reino de los cielos, ni va a pasar la eternidad en la presencia de Dios, sino que su destino será el lago de fuego con azufre, la destrucción eterna, un tormento eterno, donde dice que la gente arderá, ¿verdad?, de día y de noche, sufriendo por la eternidad. Pero el Hijo sí permanece para siempre. ¿Y quién es el Hijo? El que obedece a Cristo y el que permite que la palabra del Señor, la palabra de Dios, dé fruto en abundancia en cada quien, ¿verdad?, en su corazón, en su vida. Por lo tanto, a cada quien nos toca decidir ser hijos de Dios o ser hijos del diablo. Como dice el meme, ¿no? Arrepiéntete, hijo del diablo, ¿no? ¿No has visto ese meme? Que sale un predicador así con una Biblia y dice: arrepiéntete, hijo del diablo, ¿no? Bueno, una pregunta, comentario. ¿Nada? ¿Comentario? ¿Algo que quisieras comentar? ¿Seguro? ¿Algo por lo que quisieras que oremos? ¿Por tu sanidad? Y por Mario, ¿verdad? Darle gracias a Dios de que todo salió bien, que no le pasó nada, porque fue algo verdaderamente milagroso que se haya salvado. Bueno, vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tus palabras, por tu luz y tu verdad. Tu palabra nos enseña, Señor, que tu palabra es lumbrera a nuestro camino y es lámpara a nuestros pies. Y a través de tu palabra nos enseñas cómo debemos de caminar, cómo debemos de vivir. Y en este día nos has enseñado una gran verdad, Señor, que a veces a lo mejor no habíamos contemplado, a lo mejor ya la sabíamos, pero la hemos echado de lado. Y es que el que es de Dios, como tú dices, el que es de Dios escucha y obedece a Dios. El que es de Dios te escucha y te obedece a ti, Señor. Pero el que es del diablo ni escucha, ni presta atención, ni obedece tu palabra, Señor, ni obedece la palabra de Dios. Y Señor, en esta hora, tanto los que estamos aquí como los hermanos que nos estén viendo, nos estarán viendo más adelante, te pedimos que nos ayudes a discernir
si nos estamos comportando en esta hora, en este tiempo, como hijos de Dios o como hijos del diablo, Señor. Porque verdaderamente, al menos yo en lo personal, y los que estamos aquí, no queremos ser hijos del diablo, queremos ser hijos de Dios en verdad. Señor, sabemos que a veces el pecado, Señor, el desobedecer tu palabra, a veces crea ligaduras en el alma, ataduras en el alma, que nos mantienen atados y sujetos a los hábitos pecaminosos, Señor. Si ese es el caso de alguno de nosotros, de los que estamos aquí, o de los hermanos que nos estén viendo y nos estarán viendo, Señor, te rogamos y te suplicamos en esta hora que tú nos liberes, que nos hagas libres, Señor. Que tú, Señor, con tu infinita gloria y poder, rompas las ligaduras, rompas los yugos de iniquidad que estén sobre nuestra alma, sobre nuestro corazón, Señor. Que nos hagas libres de verdad. Que como dice el Salmo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Que se cumpla en esta hora en nuestras vidas, por tu gracia y tu misericordia, Señor. De antemano y verdaderamente te pedimos perdón por todos nuestros pecados que hemos cometido hasta el día de hoy, por las cosas en las cuales te hemos desobedecido, porque no somos fieles a ti ni obedientes, porque a veces no tenemos la costumbre de buscarte fielmente de mañana, Señor, tal como tú nos marcas en tu palabra, buscarte de madrugada, Señor, de buscar primeramente el reino de Dios y cumplir con su justicia, con sus mandamientos, de no obedecer tu palabra, Señor, perdónanos, de verdad perdónanos, Señor. Te pedimos que nos perdones y también te pedimos que nos limpies de toda maldad, Señor, de todo pecado y iniquidad. Y sobre todo, Padre, como dice en tu preciosa palabra, escudriñame y ve si en mí no hay camino de perversidad, Señor, del cual no me he dado cuenta. Escudriña nuestros corazones y muéstranos, Señor, los caminos de perversidad que puede haber en nuestra vida, Señor, en nuestro corazón, que nos está conduciendo a pecar y que nos ha cegado, Señor. Abre nuestros ojos, haznos libres, Padre, muéstranos la verdad, muéstranos tu luz. Te damos gracias. También en esta hora, Señor, queremos pedirte por Selene, Señor, que tú le sanes totalmente de todas sus enfermedades, Señor. Le guardes de toda clase de enfermedad, Señor, le protejas y no permitas que ninguna arma forjada por parte de una enfermedad prospere en contra de ella, Señor. Tú le acabas de demostrar, Señor, que tú estuviste con ella en ese padecimiento que tenía, Señor, y le has demostrado que tú le sanaste y le libraste, Señor. Es más, le libraste de las acechanzas del enemigo que querían perjudicarle su vista, Señor. Y así como estuviste con ella, te pido que en esta hora estés con ella y le des sanidad total, Señor. También te damos gracias por la vida de Mario, Señor. Muchas gracias por tu misericordia, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús, por tu misericordia sobre su vida, que le guardaste y le protegiste de la muerte, Señor, del accidente, Señor, de lesiones, que a pesar de que perdió sus cosas materialmente, Él salvó la vida porque tú lo sacaste, Señor. Así como enviaste a los ángeles a sacar a Lot de Sodoma, Señor, junto con su familia, yo creo que tú enviaste ángeles a su alrededor a sacarlo de ese lugar, Señor, a poner el corazón de sus jefes, Señor, bajarlo antes de que ocurriera el accidente en la plataforma, Señor. Te damos muchas gracias por su vida. Te pedimos que tú lo guardes y lo bendigas en el camino, que lo guardes y lo bendigas en la ciudad, que a los hijos de Mario y de Selene, Señor, también los guardes y los bendigas, y que en un tiempo no muy lejano tú los traigas a los pies de Cristo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos por nuestras familias que no son cristianas todavía, que los traigas a tus pies, Señor, que envíes obreros a sus vidas, Señor. Te rogamos también por nuestros amigos, conocidos, vecinos, que envíes obreros a sus vidas, Señor, para que les prediquen el Evangelio. Y tú, Señor, les abras el corazón para que les resplandezca la luz del glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias en esta hora por esta enseñanza, por este tiempo de adoración, de alabanza, Señor, por este tiempo en tu presencia. Te damos gracias porque tú has renovado nuestras fuerzas en este día, Señor,
Tu Espíritu Santo nos ha renovado, nos ha fortalecido, y también te damos gracias porque tu Espíritu Santo nos ha exhortado. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te doy gracias, te bendigo, porque nos has exhortado para que no seamos hijos del diablo, sino que seamos verdaderos hijos de Dios, obedientes a la palabra de nuestro Dios y a la palabra de Cristo Jesús. Y también, Señor, obedientes a tus deseos y a tus impulsos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón, te damos gracias por la comida y todas las cosas que nos das, el dinero, el trabajo, Señor. También, Señor, gracias porque nos permites honrarte, Señor. Y bueno, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, pues con esto damos por terminado esta enseñanza. Esperamos que haya sido de bendición, de edificación. Si el Señor lo permite, nos vemos en la transmisión de la reflexión bíblica del miércoles a los hermanos que nos están viendo. Que Dios me los bendiga mucho. No echen saco roto esta enseñanza y hágase hijo de Dios, no sea hijo del diablo. Bendiciones y excelente tarde. Algo está pasando.